¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Aquí en el podcast de Mexicanos en el Exterior nos acompaña el ingeniero Luis Carlos Agudero Galvis. Él fue candidato a presidente de Colombia. Actualmente es el presidente de la Fedecámaras USA, que es la federación de todas las cámaras de comercio de Colombia aquí en Estados Unidos. Entonces, para mí es un gran honor, un placer tener hoy aquí al señor Luis Carlos Agudelo. Luis Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me- Muchas gracias, bien, muchas gracias, muy amable por la referencia. Qué bueno, Juan Carlos. A ver, platíquenos un poquito cómo fue que usted inicia primero platíquenos de sus maestrías y que tiene como político colombiano. Pues luego que yo terminé carrera de ingeniero, ya comencé a hacer algunas especializaciones y la primera especialización que se hizo la hice en la Universidad de Osaka, de la Universidad del Valle del Cauca, en el sistema humanístico campesino, Ajá. porque el campesinato estaba bastante abandonado, por no decir que abandonado. Y yo como hijo de un médico veterinario, me rozaba mucho en el campo y veía las injusticias tan horribles que había. Ujú. Vi que era necesario hacer una maestría en atención y administración hospitalaria. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas personas del campo llegaban con las diferentes problemáticas, tanto de enfermedades como heridas por su trabajo, con sus herramientas. Y por falta de un buen entendimiento entre médicos, enfermeras y pacientes, pues se morían los pacientes o se iban para la casa y se acaban de infectar y hubo la necesidad de hacer una carrera administrativa hospitalaria. Ujú. Y en otras ocasiones, pues comencé yo a mirar que era necesario hacer una maestría y estudiar una carrera que compactara o que paralelamente se funcionara tanto en sociedad eh, agrícola, campesina, como en sociedad del pueblo, como la gente rica, Ujú. como la gente pobre. Entonces a esa carrera le llamaron humanística social Ujú. para el desarrollo de las comunidades generales de Colombia. Ok. Usted fue candidato presidencial en el 2022 del Partido Independiente de Colombia. Sí, así es. ¿Cómo le fue en esa participación? Pues yo considero que me fue muy bien porque el voto mío es un voto de confianza. Yo le pido a la gente un voto preferencial Ujú. porque cuando me piden a mí, es que necesito un bulto de cemento, unos ladrillos para arreglar mi casa, entonces yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con la corrupción? Ah, pues que no. Le dije, bueno, usted no me pida ladrillo, no me pida nada, porque si usted no está de acuerdo con la corrupción, entonces tampoco debe estar de acuerdo en pedir algo, porque entonces me tengo que ir a robar para poderle dar a usted, y eso se llama corrupción. Ujú. Entonces yo considero de que si usted está de acuerdo con mis principios, mis prácticas, mis aspiraciones políticas, lo hagamos con un voto de preferencial, que es el voto por conciencia, el voto que usted va a dar sin necesidad de un interés que se convierta en corrupción. Muy bien. Me dice que usted tuvo casi 1 millón de votos cuando Sí, usted fue... ca- yo tuve 980.000 votos, aparte de los que se roban, porque pues, en muchas veredas y municipios le roban a uno votos. Sí, eso es... Regularmente en cualquier país se hacen esas tranzas, pero platíquenos cuáles eran sus principales políticas, sus propuestas que usted tenía para Colombia. Bueno, la propuesta más importante para el desarrollo, que todavía ando en ella, es desarrollar lo que se llama la columna vertebral del país y la cabeza de esa columna es la mujer. Ujú.
¿Por qué la mujer? Porque es la que nos produce los hijos y es la que educa el hijo, y por tal razón nosotros tenemos que educar muy bien a la mujer, porque si nosotros, primero que todo, agarramos el material y lo adecuamos, lo educamos para que esa educación de esa mujer sea transmitida a su condescendencia, pues vamos a tener un país brillante, un país muy inteligente, un país con buen desarrollo social, económico, y un país que va a percibir sobre los dos pilares, el respeto y la educación. Cuando hay respeto y educación, ese es un movimiento muy adecuado entre una sociedad. Pues yo creo que la educación viene de casa, ¿no? Desde el principio, si usted pide edificar una educación desde el hogar, Sí, desde el hogar, tendremos unos mejores ciudadanos para un mejor país. naturalmente que sí. Bueno, y actualmente usted es presidente de la Fedecámaras USA, que es la Federación de las Cámaras de Comercio. Sí, Platíquenos un poco. resulta de que aquí en Estados Unidos teníamos una corporación, un ente Ujú. que estaba desangrando el país. Se estaban robando el dinero aquí. Y en ese momento que el gobierno se dio cuenta que estaban robando el dinero y que no estaban haciendo nada por Colombia, entonces cerraron esa organización y automáticamente yo organicé la Federación Internacional de Cámaras de Comercio, aparentemente reemplazando a ese ente que lo pagaba el gobierno nacional. Entonces, nosotros asumimos la responsabilidad económica y montamos en todos los estados cámaras, fedecámaras de comercio. Cada estado tiene una especialidad. Ujú. Por ejemplo, ¿cuál es la especialidad por decir, de Los Ángeles? Aquí la especialidad de la cámara es pura comunicación, puro sistema moderno, tanto en telefonía, como en computación, como en desarrollo, como en actividades del mismo proceso. Y en otras instituciones, por ejemplo, hay otros estados donde la Federación de Cámaras de Comercio se preparan porque la agricultura y el ente o el epicentro de la economía es la industria de la madera. Y sucesivamente hay otros estados que tienen la industria de la ganadería, hay otros estados que tienen la industria del petróleo y minería. Y de acuerdo a eso, entonces preparamos nosotros las personas para que manejen a Fedecámaras Internacional. ¿Con qué fin? Con un solo fin. El único fin de que para el 2030 vamos a tener nosotros lo que se llama la Feria de las Américas, donde ya tenemos inscritos 183 países que van a venir Ujú. a exponer lo que van a vender y lo que van a comprar. Ok, y actualmente entre Colombia y Estados Unidos hay déficit comercial o ¿cuál es el balance entre los dos países? Eh, nosotros, Colombia con Estados Unidos tiene, eh, pues las cotas, por ejemplo, una cota para el café, una cota para el azúcar, otra cota para el banano, otra cota, es por cotas, para poder que todos los países que producen lo mismo le Ujú. puedan vender a Estados Unidos. Entonces nosotros no tenemos problemas por ese lado. ¿Por qué? Por ejemplo, hay países que no producen flores, entonces Colombia y Ecuador le vende la flor a Estados Unidos. Pero la mayoría de los países de Centro y Sudamérica e inclusive del Asia producen café. Entonces se analizó en la ONU una organización y formaron los grados de cotas por países, igual que el azúcar. Pero Colombia sí tiene tratado de libre comercio o qué, ¿Correcto? con, Estamos en el Tratado de Libre Comercio. ok, entonces por ese medio es cuando ustedes ya se ponen de acuerdo en todo el comercio para ver cómo se va Sí, no, a... lo de libre comercio es otro cuento. El libre comercio están afuera los tratados de las cotas de lo que producimos en café Ujú. y otros alimentos. Lo de libre comercio sobre todo funciona es con vehículos, con maquinaria, con otros productos que tiene Estados Unidos y otros productos que tiene Colombia, Ujú. que no están dentro de la ley, castigada por las cotas que se exigen
para poder nivelar a todos los países que lo producen. Mm, ¿Y qué le parecen las políticas del nuevo presidente? Bueno, no tan nuevo ya, el presidente Gustavo Petro. Bueno, personalmente yo no discrepo con él por razones de política, porque él tiene una política y yo tengo otra. Yo tengo una política de producción, de crecimiento, Ujú. y ellos tienen otra política diferente a la mía. Yo respeto mucho la Constitución Nacional y yo permito de que, pues como él juró que cumpliría fielmente la Constitución Nacional, pues entonces yo estoy aspirando de que hay que respetarle sus 4 años de gobierno y esperar a ver cómo vamos a manejar nosotros el gobierno, nosotros dentro de 2 años más, que es el año 26, que vamos a cambiar de gobierno. Entonces, en Colombia, el presidente de la República dura 4 años, 4 años nomás, sí señor. o en 4 años se vuelven a hacer elecciones y hay un nuevo presidente. Llega otro presidente porque no hay reelección ya. No hay reelección ya. Ok. Y cuando usted fue candidato, ¿cuáles fueron sus principales propuestas de gobierno? Bueno, la primera propuesta más importante fue educar a la mujer. La mujer tiene 3 líneas diferentes. Tiene la mujer hogareña, tiene la mujer educada y trabajadora en oficinas y en diferentes carreras profesionales, y tiene la mujer que trabaja en la noche, en los diferentes restaurantes, diferentes puestos, diferentes trabajos. Y sobre todo la mujer que trabaja en la noche es una mujer que es muy, muy maltratada, porque a veces esas mujeres no ganan ni para pagar el taxi ni la comida para llevar a los hijos para el otro día. Entonces, dentro de esa política, yo estoy exigiéndole al gobierno unos dineros que están llegando de Europa para que a esas mujeres se les dé una porción de dinero mensual, semanal o quincenal, para que ellas puedan subsanar y cubrir ese déficit económico que ellas tienen. Segundo, eh, nosotros tenemos un problema muy delicado con la gente joven, sobre todo la gente que está estudiando en bachillerato, muchachos de cuarto a sexto bachillerato, que los que alcanzan a terminar el bachillerato no tienen dónde trabajar. Y los que no alcanzan a terminar el bachillerato, que se salen, no sacan el título, se salen de cuarto, quinto, se van a hacer daños. Entonces, para esos muchachos les tengo un programa también, es un programa europeo que lo produce Inglaterra y Portugal. Ujú. Ellos tienen unas partidas para que nosotros las gastemos sembrando árboles. Yo tengo un proyecto de sembrar 17 millones de árboles en Colombia y que sean árboles productivos o en madera o en comida, como la naranja, el mango, el limón, el cedro blanco, el comino. Hay un árbol muy fino que llama medio comino y hay otro árbol que llama tagua. Ujú. Entonces a los muchachos les vamos a pagar para que siembren un árbol, le pongan el nombre de ese muchacho lo van a poner, así se va a llamar ese árbol, y ese muchacho tiene que Crecer ese cuidarlo, árbol. abonarlo, aporcarlo y estar pendiente del desarrollo de ese árbol. Es algo parecido como lo que hizo el presidente López Obrador del programa Sembrando Vida. Es parecido. Ujú. ¿Es parecido? Pero yo le gané porque yo lo hice adelante. Usted hizo adelante. A mí me han plagiado muchas Muchas políticas políticas. No, de mi libro. usted lleva años en la política. Sí, yo Desde- llevo muchos años. Yo desde que nací, yo nací en la política, mi papá conservador y mi mamá liberal, entonces había una dualidad de conocimiento entre los dos. Y México y Colombia tienen una gran similitud en los problemas, pero también en de la gente que es Y nos queremos mucho. Si me das permiso, le hago un paréntesis. Ajá. En el año 62 hubo una violencia horrible, horrible, horrible en México y en El Salvador. Entonces había un presidente que llamaba López Miquelsen. Él le entregó un departamento que se llama el Tolima a los salvadoreños y a los mexicanos. Por eso el único departamento del país que tiene los mejores caballos del mundo es el Tolima. ¿Y quién los produce? La raza mexicana, que hoy es colombo-mexicana, la descendencia de toda esa raza. ¿Quién produce la mejor comida, el mejor arroz y el mejor frijol y todas? Los salvadoreños. Muy bien. Y usted,
¿por qué cree que, igual que en México, en Colombia hay la diferencia entre ricos y pobres es demasiado Se- ancha, demasiado Sencillo. grande? Resulta de que nosotros tenemos, los políticos tenemos la culpa de que hayan pobres en los países. ¿Por qué? Primero que todo, no educamos a la gente para que produzca. A la gente la educamos para explotarla. Entonces, los que son ricos, que tienen una fábrica de muebles, pues entonces nosotros educamos a la gente para que produzca muebles y le cambiamos el tiempo por dinero. Y ahí los esclavizamos 20, 30 años mientras que se jubilan. Pero si nosotros hubiéramos educado a esa juventud de esa época, para que supieran administrar, para que supieran ser emprendedores, para que supieran ser empresas, entonces íbamos a tener mejores productos, mejor producción y innovábamos más la industria. Ujú. Hoy en día, por decir en Colombia, hoy en día hacemos la misma mesa metálica que hacíamos hace 100 años atrás. ¿Por qué? Porque no enseñamos a la juventud a innovar, a hacer cosas nuevas, cosas más bonitas, cosas con más desarrollo y de más precio. Pues le digo, como le digo, es muy parecido también en toda la delincuencia que hay igualmente en Colombia como en México. Platíquenos, en México actualmente estamos pasando por tiempos difíciles, Eh, pero en Colombia también lo pasaron. Usted en esos tiempos estuvo en Colombia, bueno, todavía está en la de la guerrilla de las FARC y todo eso. Nos gustaría que nos platicara cuál fue su experiencia. yo creo que Colombia fue el mejor profesor para los mexicanos porque en Colombia comenzamos nosotros la crueldad en las grandes guerrillas que se formaron cuando el narcotráfico nació. Entonces, un jefe de narcotráfico montaba una guerrilla y el otro jefe montaba otra para defenderse el uno del otro. El millonario de muchos ganados, un ganadero que tenía 50, 60, 100 mil reses, pues él montaba otra guerrilla para cuidar su ganado. El hacendado que tenía una hacienda donde producía 1 millón de toneladas de arrobas de café, pues montaba otra guerrilla. Entonces, en vista de esa formación, de ese tejido social que se fue deformando, pues también los mexicanos fueron aprendiendo y fueron trayendo esas escuelas. Y ya cuando Colombia, a manos del presidente, el doctor Uribe, eh, comenzó a cercenar todas esas guerrillas, que casi que te las acabó, eh, comenzamos los colombianos a vivir tranquilamente, a producir más, a desarrollarnos más. Y entonces la mayoría de esas personas se volaron a México y se volaron a Venezuela y montaron sus grandes emporios de la maldad y de la guerrilla en esos lugares. Pero usted, a ver, cuéntenos, me platicó que usted fue secuestrado cuando estaba en Colombia por la guerrilla. A ver, platíquenos un poquito qué Sí, pasó. sí, eso, yo fui secuestrado, muy maltratado, cobraban una cantidad de dinero que ni poquita ni mucha la teníamos porque nosotros hemos sido personas humildes, en los cuales estuve 6 meses secuestrado y en esos 6 meses pues me tocó que em, hablarle seriamente a los muchachos que me estaban cuidando y sobre Ajá. todo a la jefa. Les decía yo, ustedes aquí no tienen un futuro, ustedes el futuro de ustedes es para la cárcel, para un hospital o definitivamente muertos para para un cementerio. Entonces, Ujú. ¿qué prefieren? ¿Ustedes ser orgullo de la familia, tener un buen trabajo y renunciar a esta situación? Escojan. No, que pues nosotros lo hacemos porque a nosotros nos engañaron, que nos iban a pagar 8 millones mensuales, nos pagaron el primer mes y ya llevamos 2 años y no nos han vuelto a pagar. ¿Y qué están pensando? No, pues que el jefe nos dice, si nos vamos, pues perdemos todo lo que nos deben, que nos esperemos. Y entonces, pues aquí estamos esperando. Entonces les dije yo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo a hacer cumplir la ley, cambiarle todo lo que son sus nombres, sus papeles, toda la cuestión, su identificación, y me comprometo que los manden para otro país a trabajar y su familia van a ser contentos, van a ser alegres, van a hacer sentirse muy orgullosos de sus hijos que se van para otro país a trabajar y de eso me comprometo. Y eso me comprometí y eso se hizo.
¿Usted era parte del gobierno o qué función tenía para que... Cuando yo fui secuestrado, yo era el director de una carretera que se llama La Calzada Nueva Cali, Palmira o Palmira Cali, en la cual yo iba ya en un 20% del desarrollo de esa autopista, Ujú. que eran 3 carriles de ida y 3 carriles de venida, porque no teníamos sino uno y uno, y diario se presentaban 4 o 5 muertos por la estrechez de la carretera. Entonces el gobierno nacional dio la partida a una compañía y esa compañía me contrató a mí para hacer la carretera y de ahí me llevaron a mí a las 5 de la mañana, me levantaron en un par de carros y me llevaron y no supe ni para dónde. Entonces fue por eso. Pero después de pasar todo eso, ¿qué fue lo que hizo usted? ¿Qué fue lo que siguió para usted? Bueno, para mí siguió una cantidad de desarrollo social que comenzó a florecer mi importancia dentro de la actividad de la gente campesina, porque pues ya vi que era muy necesario y ya vi que el campo era prácticamente la dispensa de todas las ciudades. Ajá. Y ya me dediqué a montar el sindicato de campesinos y fue donde yo hice un paro nacional para que el ministro de la Defensa y el gobernador del departamento del Valle, del Cauca y de Nariño Ujú. vieran la necesidad de educar a nuestros campesinos, de proveerle herramientas, porque la fiesta de los campesinos era simplemente para venderles aguardiente y venderles cosas que los mismos ricos hacían gastar a los campesinos, y yo volteé esa modalidad, que las fiestas de los campesinos se les dieran los recatones, los machetes, las palas, las templadoras para los alambres, los guantes, los sombreros, las pastillas para la fiebre amarilla, y pues se hicieron un grandes logros con ese movimiento. También dice que me platicaba que usted pues participó cuando tumbaron al gobernador del Valle y el ministro. Platíquenos un poquito. Bueno, al ministro de la Defensa y al gobernador del Valle y al gobernador del Cauca y al gobernador de Nariño, en vista a la negación, a negarse y atravesarse al desarrollo que el campesinato de esos 3 departamentos necesitaban. Entonces había que solicitar la cabeza de ellos para que entraran personas que entendieran la necesidad de tanto niños, jóvenes, trabajadores adultos, como estudiantes y como mujeres. Así, en esa misma forma, pues nosotros comenzamos a hacer un desarrollo, el cual ganamos esa partida, y entonces ya comenzaron tanto los gobernadores como la nación a despedir, a dar o a entregar insumos, semillas, y a darle una dirección al campesinato cuando el gobierno central comenzó a proponerles bulldozers, retroexcavadores, motoniveladores para abrir caminos, mejorar caminos y pavimentar caminos y hacer huellas para que la gente pudiera sacar sus productos. Allí fue donde tuvimos más importancia en el movimiento a nivel nacional e internacional, porque eso fue famoso. Mm, Y después de todo eso, usted también me platicó que ha escrito libros. Platíquenos un poquito de sus libros Sí, no, yo he que ha escrito. escrito, he escrito varios libros, y sobre todo en Colombia el que escribe un libro para vender pues es muy mal visto, y los libros que yo escribí, los libros que yo producía, la mayoría de esos se regalaban a las escuelas, a las universidades, a las tiendas, todo el que quisiera tener información al respecto de Luis Carlos Agudelo Galvis, los desarrollos que yo quería que la juventud siguiera, pues entonces la gente miraba, a ver, este libro me gusta, este libro habla sobre desarrollo social, sobre desarrollo campesino, sobre el desarrollo laboral en la ciudad, sobre el desarrollo de las actividades de los animales. Por lo tanto, en ese medio se hizo una fundación de la protectora de animales, la protectora del medio ambiente. Por lo tanto, en todas las
en todos los desagües de los andenes en Colombia tenemos pintado un pescadito. No ensucie el agua, no bote la basura al agua, no envenene la comida para el futuro. Un poquito de educación es lo que nos falta también, ¿verdad? Para poder Así es. seguir. Entonces, a ver, ¿usted planea regresar como candidato a Colombia otra vez? Sí, como ahorita la situación económica social del país está bastante precaria, entonces yo tomé la decisión con el grupo de todos los líderes a nivel nacional, llegamos a un consenso de que yo aspirara al Congreso otra vez, directamente al Senado, con la máxima votación para que esa votación cubra el umbral y poder ser presidente del Senado de la República, del Congreso, los 2 primeros años para en esa forma poderle enseñar a todo el pueblo, a toda la comunidad nacional e internacional, de que se necesita un presidente de mis condiciones para poder nosotros desarrollar el país con la mayor brevedad, la mayor distancia y la mayor prudencia. Y usted como candidato, ¿cuáles serían sus principales políticas con las que piensa convencer a la gente? ¿Candidato al Senado o candidato A la presidencia. no? Ya si Dios me da vida y puedo llegar hasta poderme candidatizar a la presidencia de la República, la base fundamental para mí es salud, educación, y esa mancuerna de esas dos tiene que darme un desarrollo nacional que es la productividad del país en todas las ramas. ¿Y cuál sería su propuesta en materia de seguridad? La propuesta en materia de seguridad para mí esto no es un secreto, sino que ya todo el mundo lo sabe, es cambiar la dirección de los educadores de kinderes, escuelas, colegios, universidades. Yo llego a ser presidente de la República, todo profesor que va saliendo jubilado lo voy a reemplazar con un retirado del ejército, de la policía o de las diferentes armas de la nación, porque la gente se está retirando muy joven, 35, 40 años, y estamos perdiendo esa educación que se le dio a esa persona. ¿Por qué no lo metemos a las escuelas, colegios, universidades, para que esas personas le enseñen a los niños desde pequeños a querer a su patria, le enseñen la nacionalidad, le enseñen que la bandera se respeta, que el escudo se respeta, que los animales se respetan, el medio ambiente se respeta, que no hay que meterle candela al monte, que no hay que tumbar los árboles? Pero en seguridad, ¿qué haría usted para, por ejemplo, está usted consciente que en un país, si no hay seguridad, no hay nada? Porque la seguridad es la principal. Y usted imagínese un país donde dice usted, bueno, es que como en México, ¿no? Que dice, estamos trabajando en la prevención del delito. Prevención del delito, pero afuera hay cientos y cientos de criminales que están matando a la gente, que están atacando a las comunidades. ¿Usted cree que atendiendo a las principales, o sea, se deben de atender, pero qué hace por lo mientras con toda esa gente que está afuera? Es sencillo, eso está claro. Eh, Hay 3 clases de antisociales, hay 3 clases de personas que conforman las grandes sociedades guerrilleras, las grandes sociedades de disparidad de delitos en las ciudades. La guerrilla de la ciudad es una y la guerrilla del campo es otra. ¿Qué haría yo o qué voy a hacer? Ujú. Lo primero que voy a hacer es apretar la ley en todos los sentidos. Los delitos mayores, hacerlos más fuertes con los diferentes castigos. Abrir las puertas de las cárceles a las personas que ya tienen la mitad o las 3/4 partes del delito ya pagado. Entonces llegamos a un acuerdo con la esposa de esa persona o la familia o el papá de que ellos respondan por esa persona. Le damos la puerta abierta para que se vaya a dormir a su casa, pero venga al otro día a trabajar dentro de la cárcel. Vamos a industrializar las cárceles. Dentro de la cárcel el Algo así hombre se como viene. una libertad condicional. No,
Nada, la libertad incondicional o condicional no va a existir en mi gobierno porque es una cagüetería donde la gente sigue delinquiendo. Quiero explicarme, el preso en este momento paga las 3/4 partes de su condena sin rebaja alguna. Entonces ese preso tiene derecho de irse a dormir a su casa con unas condiciones, que el papá o la mamá, o si tiene esposa, la esposa también se venga con su marido a trabajar a la cárcel. ¿Por qué? Se vienen desayunados, llegan a dormir a la casa a comer y a la vez traen el almuerzo. Entonces el gobierno, una cosa por la otra, el gobierno va a bajar los costos de alimentación para ese tipo de personas, los costos de seguridad, de policías que los cuiden en las cárceles, y le voy a proponer a todos los bandidos que no están dentro de las cárceles, que quien se entregue, quien deje de delinquir, les vamos a dar una franquicia para que estudien y se preparen y les vamos a hacer un préstamo para que comiencen a desarrollar una industria. Entonces prácticamente usted estaría de acuerdo que con los delincuentes se debe negociar. No, yo no voy a negociar con delincuentes, simplemente les voy a hacer una propuesta. Que quien permita educarse, esa persona se le va a enseñar a producir, a industrializar el país y a la vez se le va a hacer un préstamo para que trabaje. Ahora, hay algunas personas ya delincuentes que ya no tienen remedio. Entonces esas personas las vamos a mandar a un hospital, a un lugar donde le presten todos los servicios y le den recursos para que esa persona pues finalice sus últimos días en mejores condiciones. Pero no me queda claro cómo sería la idea, porque entonces estaría premiando a los delincuentes en vez No, de, en vez de... no, porque el delincuente tendría primero que demostrar que se va a educar. Entonces una persona estudiando no va a delinquir. Una persona estudiando va a la universidad, allá va a tener el desayuno, va a tener el almuerzo, va a tener la comida, va a tener el uniforme para estudiar, va a tener los libros, va a estar ocupado. Entonces ahí en esa educación se va dando unos niveles que van dando calificaciones si esa persona se va a regenerar o no. Si no se regenera, pues entonces ya lo mandamos a un hospital, lo mandamos a otra clase de educación para que le presten todos los servicios que sean necesarios. ¿Y cómo sería la forma para detenerlos? ¿En qué sentido detenerlos? Pues que para detenerlos tiene que usar la fuerza. Para Ah, usar no, la no, no, la fuerza fuerza, se usa, la fuerza la voy a usar. Voy a usar, en la Constitución Nacional hay un artículo con A, B, C y D, con varios ítems, que es el artículo 190. La persona que no entra al corral, digo yo en palabras vulgares, el que no entra al sistema del gobierno, que se me queda afuera, pues le vamos a aplicar el código 190, que es el fusil, punto. ¿y usted qué opina de las políticas de la presidenta de México en materia de seguridad? Bueno, en lo poco que yo la conocí, en lo poco que va trabajando, es una mujer, pues yo le podría decir la dama de hierro, que trae unas condiciones políticas para eh, derrotar el crimen. Poco a poco va a entrar a apretar, apretar, apretar hasta que los ahorca, o se entregan, o dejan de delinquir, se dedican a trabajar, o toca que meterlos a la cárcel. Eso es lo que yo le comprendo a la presidenta de México y me parece bien. ¿Usted participó un poco como asesor en las candidaturas de López Obrador, verdad? 100%, claro. Platíquenos un poquito cómo fue su participación. Bueno, nosotros le hicimos la primera candidatura al doctor Andrés López Obrador en Baja California, en un municipio que se llama San Tintín. Y eso ahí todos los días trabajamos como si fuera una escuela o una universidad. Todos los días llevábamos una idea diferente y entre muchas personas, éramos 80, debatíamos y sacábamos unas grandes conclusiones en todos los derechos, en todas las líneas sociales de México. Entonces, desafortunadamente esa primera candidatura se perdió y fue donde
el licenciado Peña Nieto agarró la presidencia, luego le dijimos no, para la segunda vamos nosotros, en la segunda sí, volvimos, hicimos la campaña ahí mismo en San Tintín. Por esa razón, San Tintín tiene los mejores hospitales, va a tener un puerto, va a tener la mejor universidad y el mejor aeropuerto que se va a desarrollar porque Andrés López Obrador en agradecimiento dio y tiene las propuestas capitalizadas para desarrollar ese sistema. Entre tantas ideas buenas que teníamos nosotros, los diferentes personajes que concluimos en el desarrollo de esa campaña, pues se unieron las ideas de Andrés López Obrador con las ideas de nosotros y vimos que Andrés López Obrador hizo un muy buen gobierno. Se desarrolló la necesidad tan grande de la tercera edad en todo sentido. Se mejoraron las jubilaciones, que estaban jubilaciones de hambre, una jubilación de 200 pesos que le alcanzaba a una persona adulta, no alcanzaba. Se desarrolló el sistema de vivienda, se desarrolló el sistema de educación, se desarrolló el sistema de la explotación de los bienes y servicios de la nación, se desarrolló la explotación de todos los minerales del país, se independizaron, el petróleo aparte, el oro aparte, el platino aparte, todo se volvió una empresa independiente. Muy bien, ingeniero. Pues mire, ha sido un placer tenerlo hoy aquí. Muchas gracias. Esperamos tenerlo más seguido. Ya habíamos platicado, vamos a tener más pláticas para que usted nos siga contando sus planes para que pueda tener una candidatura en el próximo futuro. Y estamos aquí nosotros para poder ayudarle y para poder estar con usted en este camino que va a emprender. Y pues bueno, esperemos verlo pronto ahí en la candidata y no se olvide, mi país es su casa. Muchísimas gracias. Con las puertas abiertas. Entonces, muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Bien.